la ocasión anterior estuvimos considerando las ideas sobre la vida espiritual y la práctica de la vida espiritual en la iglesia primitiva, que ha arrojado una sombra muy grande en la iglesia y ha seguido siendo muy influyente. Y quiero volver a ese tema un poco al principio de esta conferencia y así pensar con ustedes un poco acerca de la idea de los santos. No es que no crea que ustedes no lo saben deletrear, pero escribo la palabra santos allí porque la palabra santo en inglés se deriva de la palabra latina que significa sanctus, santos, o los santos son los santos. Y cuando Pablo escribe la mayoría de sus cartas a las iglesias, se dirige a los cristianos, a todos los cristianos, como los santos. Y por lo general en nuestras traducciones al inglés y al español sigue siendo traducida como santos, y eso es correcto. Así es como el Nuevo Testamento se concibe a todos los cristianos. Todos los cristianos son santos. Somos santos porque somos apartados para ser cristianos en Cristo. Somos santos porque Cristo ha provisto una justicia perfecta para nosotros. Y somos santos porque su Santo Espíritu está obrando en nosotros para hacernos más santos. Por lo tanto, de varias maneras, con razón, la Biblia nos ve a todos como santos. Pero en la historia de la iglesia primitiva, la palabra santo comenzó en el tiempo a aplicarse más estrictamente a los que habían tomado más en serio la disciplina, la vida cristiana asceta. Y santo comenzó a ser restringido a eso y no se aplicaba tanto a todos los cristianos, sino a los cristianos especiales. Y entre los cristianos especiales estaban por lo general, en primer lugar, los mártires, los que habían muerto dando testimonio de Cristo, los que estaban dispuestos a morir por su fe. Pero entonces también comenzó a ser aplicada a algunos de los que habían abrazado la vida ascética y disciplinada. Y si va hacia atrás y mira lo que hoy es conocido como el calendario de los santos en la Iglesia Católica Romana o las iglesias ortodoxas griegas, verá como muchos de los antiguos santos eran mártires, monjes, monjas, o los sacerdotes que sirven al Señor, y llegó a ser visto como una categoría especial de personas especialmente dedicadas. Y lo que es importante a la piedad de la iglesia primitiva es que con el tiempo la iglesia comenzó a pensar que esas personas, estando vivos o muertos, podían orar por nosotros de manera que nos ayudaría en particular, y por eso hoy, si vamos a visitar una iglesia católica romana u ortodoxa griega, vamos a encontrar allí estatuas o imágenes de los santos. Vamos a ver a veces las iglesias enteras dedicadas a los santos, o vamos a ver los altares laterales dedicados a los santos, y la idea es que estos santos nos pueden ayudar. Estos santos nos oirán y nos ayudan. Y esta idea es una idea espiritual que se formó, se desarrolló en la iglesia primitiva, pero no en los primeros siglos. Se trata de un desarrollo posterior, y vamos a hablar de eso ahora porque ilustra otro aspecto muy importante del mundo intelectual de la iglesia primitiva que podemos llamar jerarquismo. Esa es otra de las palabras de 25 centavos por las que usted paga a los teólogos. Ahora, hemos hablado mucho sobre lo espiritual y el carácter espiritual del pensamiento antiguo, pero también existe este asunto muy importante del pensamiento jerárquico en el mundo antiguo. Y el pensamiento jerárquico significa que toda la realidad está revestida de aquellos que están en la cima de la pirámide, si se quiere, siendo el más importante. Y podemos ilustrar esto a través de la figura de una pirámide. Y esta pirámide puede servir para muchos fines diferentes, pero si usted fuera un romano antiguo, usted sabría que toda la vida política y social se configura como una pirámide. En la parte superior está el emperador, y bajo el emperador los miembros del Senado romano. Entonces hay una nobleza romana, y luego están los ciudadanos romanos, y luego las personas comunes, y al fondo están los esclavos. Y no existía la concepción de que todas estas personas son iguales. Sin lugar a ninguna duda, no eran iguales. Esa sociedad está organizada en clases, y
cuanto más ascienda la clase, cada vez hay menos gente y cada vez son más importantes. Y este tipo de actitud jerárquica de la vida se encuentra en muchas culturas. Todavía hoy vemos remanentes de la misma. Lo ven en un lugar como Inglaterra. La reina de Inglaterra está en la cima de la pirámide. Por debajo está la Cámara de los Lores. Luego está la nobleza, la gente con dinero pero sin títulos, los señores. Por lo general son personas con títulos sin dinero, pero no quiero entrar en eso. Y luego los nobles, luego está la Cámara de los Comunes, y luego está la gente común y corriente. Y la gente piensa que la vida es así. Esa es la manera en que Dios le ordenó. Es la forma en que Dios lo quiso, y en el pensamiento jerárquico genuino hay una tendencia a pensar que usted no puede moverse de esa jerarquía. Usted solo está donde está colocado y así debe ser. Pero cuando se piensa de forma jerárquica, y somos tan democráticos en América, por lo general no pensamos de esta manera. Tiene algunos problemas al pensar de esa manera. Somos prontos a decir, bueno, así es que tú piensas que eres mejor que yo. No, eso no es así, incluso si la gente es mejor, pero de todos modos, eso no es el tema también. Pero a las personas que piensan de esta manera, realmente les es difícil en cualquier circunstancia de la vida dejar de pensar así. Y así comienza a influir en la iglesia ese pensamiento, y comienza a influir, como ven, la espiritualidad de la iglesia. Si la política es una jerarquía, entonces no tiene sentido pensar que el cielo es una jerarquía. Y usted no tiene que pensar mucho antes de darse cuenta, bueno, sí, en el cielo hay una jerarquía, ¿no? Ahí está Dios, y luego los arcángeles, y luego los ángeles, y luego están los salvos en el cielo. Y los salvos en el cielo, sabemos que hay personas son más santificadas, más santos en esta vida que otros. Así que están los santos especiales en el cielo y los santos más recientes en el cielo, y luego está la iglesia en la tierra. Y cuando se piensa de esa manera jerárquica, es bastante fácil comenzar a pensar que los santos son una clase especial de personas por encima de los demás. Y entonces, algo muy importante es que en el sistema romano, si volvemos a pensar en esto como una pirámide política, en el sistema romano hubo un gran énfasis en lo que se conoce como el clientelismo. Y lo que eso quiere decir es que si usted quiere que pase algo, que necesita la ayuda de alguien más arriba en la pirámide, que tenga un patrocinador, usted necesita tener a alguien que hable bien de usted. Eso no es del todo desconocido para nosotros en los Estados Unidos, ¿verdad? Si usted quiere construir algo en la ciudad que tiene los códigos restrictivos de construcción, si conoces a alguien que conoce al alcalde, las cosas pueden ser más rápido. Y eso es clientelismo. Alguien que puede ser su intermediario, que puede abogar por su caso y engrasar los patines. Depende en qué parte del país se encuentre. Puede que tenga que venir con un poco de dinero. Nos gustaría creer que no es cierto, pero es así. Así era la sociedad romana. Si usted quería que algo sucediera, necesitaba un patrocinador. Y tal vez su patrocinador, si quería que sucediera algo, tenía que tener un patrocinador. Y ciertamente, si necesitaba algo del emperador, tenía que conocer a alguien que conocía a alguien que conocía a alguien. Las posibilidades de que usted pudiera ir a ver al emperador y conseguir algo eran nulas. Es la forma de ver la realidad. ¿No creen que afectará la forma de mirar el cielo? Si usted no puede ir al emperador, ¿qué le hace pensar que puede ir a Dios? Porque Dios le va a escuchar. Dios está ocupado. Bueno, esa no es una buena teología, pero es la manera en cómo la gente comenzó a pensar. Dios está ocupado. Él tiene mucho que hacer, y si yo no puedo llegar al emperador, ¿por qué creo que puedo llegar a Dios con mis peticiones? Lo que necesito es un patrocinador. Necesito a alguien que pueda llevar mis peticiones a Dios. Alguien que va a hacer, y esto se mete en forma sutil, alguien que tenga más simpatía conmigo que Dios. Sabe, Dios es santo, y yo no lo soy, pero puede que yo encuentre a alguien que no sea tan santo como Dios, pero que sea más santo que yo, por lo que esa persona se va a identificar más conmigo y defenderá mi causa. Y así, de esta forma de pensar jerárquica, comienza a surgir la idea de que los santos han de orar por nosotros y debemos orar a los santos. Ahora, en lo que podemos decir, ese tipo de piedad en realidad no surgió hasta el siglo IV
los 300. Y lo que es realmente interesante cuando se piensa en esto es que ese es el tiempo de la conversión del emperador al cristianismo y una afluencia masiva de paganos a la iglesia. Y esos paganos inundando la iglesia, ¿a qué estaban acostumbrados? Estaban acostumbrados a todos esos tipos de dioses romanos, diferentes a los que se oraba por diferentes necesidades, y ellos trajeron ese tipo de actitud con ellos, ven, a la iglesia. Yo siempre podía ir a Apolo por eso, o Hera para eso, y ahora puedo encontrar santos que tienen intereses similares, los intereses especiales. Los santos parecen tener intereses especiales, tienes que encontrarlos. El santo a cuál apelar para llevar tu caso a Dios, y eso se convierte en una parte crucial de la piedad de la iglesia primitiva, la iglesia medieval y la iglesia católica romana hasta el día de hoy. ¿Cuál es el santo al que puedo orar para que tenga más influencia con Dios que la que yo voy a tener al llevar mis oraciones? Ahora, desde el principio la iglesia reconoció que se trataba de un problema. Hay un problema teológico con orar a los santos. Y el problema teológico es el siguiente: cuando oro a un santo, ¿cómo el santo escucha mis oraciones? El santo está ahora en el cielo. Y el santo es un ser finito. Por lo tanto, si estoy orando a San Judas Tadeo en Orlando y alguien está orando a San Judas Tadeo en París al mismo tiempo, ¿cómo puede San Judas escuchar ambas oraciones? Bueno, aquí es donde los teólogos admiten que hay realmente dos posibilidades. Una posibilidad es que Dios da a los santos del atributo divino de la omnisciencia, por lo que se puede saber todo. Pero todos los teólogos reconocen que esto no es muy probable, que no parece una idea muy satisfactoria. Lo finito no puede ser infinito. Entonces la alternativa es entonces que Dios le dice a los santos cuáles son las oraciones de los fieles, pero ya que el punto de orar a los santos es tal que van a llevar las oraciones a Dios, esto parece algo redundante. Y San Agustín, que luchó con esta pregunta, finalmente llegó a la conclusión de que esto era un gran misterio. Ahora, esa es una gran evasiva teológica, este es un gran misterio. Pero pueden ver cuánto sentido hizo a la iglesia en este mundo. Esto es mucho más sensato que alguien más santo que yo debiera llevar mis oraciones a Dios. Pero parece más probable que Dios escucharía si alguien lleva mis oraciones. Y eso se desarrolló en el mundo antiguo y nos ayuda a entender por qué el desarrollo de los santos llegó a ser tan importante en la última parte de la iglesia primitiva y fue trasladado a la iglesia católica romana y las iglesias ortodoxas griegas. Ahora, una parte especial de ese culto en desarrollo de los santos es la devoción a la Virgen María. Sospecho que para muchos de nosotros, los protestantes, la devoción católica romana a la Virgen María es uno de los misterios de por qué el catolicismo se ha desarrollado en la forma en que lo ha hecho. Y en cierto sentido, lo que puedo decir es que María es simplemente un caso especial de los santos. Si hay una jerarquía en el cielo, entonces seguramente si hay santos aquí, María está incluso un poco más arriba. María es sin duda la que tendrá influencia sobre su hijo. Y no solo eso, María es una madre, y las madres muestran siempre simpatía. Bueno, quizás no siempre, pero en este caso, María como la madre va a ser más comprensiva con nosotros que lo que sería Jesús. Ahora ven una vez más cómo parecen tener sentido para la gente la simpatía de una madre. Hubo una historia en la Edad Media, después de nuestro tiempo, que ilustra este punto, y la historia fue contada en la Edad Media, que cuando María entró en el cielo, Jesús la saludó y le dijo: «Oh, madre, estoy muy contento de que estés aquí, voy a dividir mi reino contigo, y yo seré el rey de justicia, y tú serás la reina de la misericordia». Y eso expresa la actitud, ¿ven? De alguna manera Jesús era santo, Jesús fue exaltado, Jesús era inaccesible. Pero María, ella entiende, ella es comprensiva, ella es accesible, ella va a llevar nuestras cargas al Hijo. Y algunos de los teólogos han dicho que una parte de esto refleja una falta de comprensión del verdadero carácter de Jesús.
debido a que parte de esto dice, ¿sabe? Jesús no puede entender plenamente porque Él es divino. Jesús puede ser verdadero hombre, pero no es puramente humano. No es simplemente humano. Y María es puramente humana. Ahora, hacer esa distinción es no entender la naturaleza de la encarnación de Jesús, es no entender que Él realmente era un ser humano y Él nos entiende a partir de su humanidad, así como cualquier otro ser humano puede entendernos conscientemente. Pero eso es lo que se arrastra, en mi opinión, que de alguna forma la divinidad de Jesús ha contaminado su humanidad para que Él no nos pueda entender. Y necesitamos a María, ella nos entiende. Y la devoción a María llegó a ser entendida como veneración. La teología católico-romana es muy insistente en que nosotros no adoramos a los santos o a María, solo se les venera. Así que la adoración está reservada exclusivamente para Dios, pero la veneración puede ser ofrecida a los santos y luego tienen una categoría especial que llaman hiperveneración o superveneración que se ofrece a María. Así que es venerada incluso por encima de los santos, pero sigue siendo solo veneración. El problema para nosotros como evangélicos es que la veneración se parece muchísimo a la adoración. Así que si tienes una estatua de María, te arrodillas frente a la estatua, le ruegas a la estatua, le enciendes velas a la estatua, y si usted tiene una estatua de Jesús, se arrodilla junto a la estatua, le ruega a la estatua, le enciende velas a la estatua, se parece bastante. Ahora, creo que en justicia hay que decir que Roma es insistente, que no son comparables, no es lo mismo. Teológicamente Roma hace esa distinción. Pero llega un punto en el que sabes, ¿cuál es el dicho? Si camina como un pato, suena como un pato, es un pato. Si haces todos esos actos de adoración, es muy difícil llegar a que sea, negar que sea adoración. Y esa es nuestra preocupación. Por otro lado, ya sabes, siempre he sentido que somos los protestantes. Creo que en reacción a la veneración romana de María, casi siempre evitar mencionar a María, y por otro lado que eso es un error. Probablemente todos hemos oído sermones sobre David, Daniel, pero en mi experiencia un montón de protestantes nunca hablan de María. Los protestantes rara vez han escuchado un sermón sobre María. Como que nos excedemos, pero en el Evangelio de Lucas, María se presenta como una buena cristiana, que es salvada por la gracia, por la fe, y responde al ángel con fe. No debemos ignorar a María o menospreciar a María, pero debemos tener mucho cuidado de no caer en este pensamiento jerárquico en el que de alguna manera pensamos que los santos o María pueden interceder por nosotros de una manera que nosotros no podemos. Ahora, algunos de nuestros amigos católicos dicen, bueno, después de todo, cuando estás enfermo, ¿no le pides a tus amigos en la iglesia que oren por ti? Eso es lo que estamos haciendo con los santos. Le estamos pidiendo que oren por nosotros, pero como pueden ver, esto vuelve a este problema. Cómo los santos escuchan nuestras oraciones, cómo los santos son capaces de llevar nuestras oraciones. Y lo más importante, nosotros como protestantes insistimos, y creo que con mucha razón, no hay una palabra de estímulo en el Nuevo Testamento de que debemos hablar con los muertos en nuestras oraciones, no importa cuán santos sean. Tenemos que hablar con Dios. Si no se sienten cómodos hablando directamente con Dios, hay algo mal con nuestra teología. No somos capaces de entender a Dios, no somos capaces de entender a Cristo. Y todo esto significa para nosotros, por lo tanto, ahí estamos. Al mismo tiempo que la veneración de los santos y de María comienza, como digo, de verdad en el siglo IV, viene con más fuerza a la palestra en el siglo V, un desarrollo relativamente tardío, como son las cosas en la iglesia primitiva, también comenzaron a desarrollar un gran interés en las reliquias. Ahora, inicialmente a principios de la iglesia hubo solamente en la iglesia una preservación de los huesos de los santos como un acto de piedad, como un acto de recuerdo, como un acto de respeto por los que tal vez habían muerto como mártires, pero de nuevo,
en este mismo período, en el siglo IV y V, se comienza cada vez más la sensación de que hay algún poder conectado con estas reliquias, que de alguna manera el santo le va a prestar más atención a un altar donde una de las reliquias suyas se encuentra, que si le rezas a los santos aparte de las reliquias. Y curiosamente, en los cristianos del siglo IV y V comenzó a decirse que habían tenido visiones de dónde podían ser halladas las reliquias de los que habían muerto hacía mucho tiempo. Por ejemplo, Helen, la madre del emperador Constantino, quien era cristiano, viajó a Jerusalén y dijo que en una visión se le mostró dónde fue sepultada la verdadera cruz. Y cavaron hacia abajo y encontraron 3 cruces enterradas allí. Y Santa Elena dijo: esta es la verdadera cruz de Cristo. Este es el lugar de la crucifixión. Y esa cruz ha sido venerada como la verdadera cruz desde entonces. Ahora, algunos escépticos han dicho que usted podría construir una embarcación con piezas de la verdadera cruz que se encuentran en el mundo, pero eso es solo una manera cínica de hablar. Quiero que sepan que me he tocado con ese trozo de la verdadera cruz, lo he tocado con un dedo, y por un precio relativamente pequeño usted puede tocar ese pedazo de cruz con un dedo si desea, pero esa idea, ya saben, que de alguna manera las visiones son dadas para que la gente pueda encontrar las reliquias, llevó a San Ambrosio en el siglo IV a decir: la era de los milagros ha regresado, y eso fue un entusiasmo grande. Agustín era mucho más renuente sobre esto, mucho más sospechoso de esto, y preocupado por esto, especialmente porque un comercio conjunto de reliquias falsas se estaba desarrollando. Jerónimo, un contemporáneo de Agustín, no estaba preocupado por eso. Él dijo: bueno, un fraude piadoso sigue siendo piadoso e incita a la piedad. Agustín fue siempre tras la verdad. Él no tuvo nada que ver con este fraude piadoso. Pero se puede ver cómo estas ideas comenzaron a desarrollarse y edificarse la una sobre la otra: la jerarquía de los santos, oraciones a través de los santos, luego las reliquias que nos conectan con los santos. Eso es todo un sistema que se desarrolla y se mueve en la iglesia cada vez más lejos de la religión bíblica. Así que al finalizar vemos este importante nivel de piedad basado en un jerarquismo y basado en un peligro de permitir que la cultura, permitiendo que una comprensión falsa de la realidad aumente cada vez más su influencia sobre la iglesia y su piedad. Bueno, vamos a parar allí. Aquí estamos regresando a nuestro estudio de la iglesia primitiva. Y hemos estado considerando en el último tiempo algunos de los desarrollos de la piedad en la iglesia primitiva. Aunque vamos a estar un poco fuera del orden cronológico, creo que sería bueno seguir adelante con esa parte del desarrollo de la piedad, esa parte más práctica de la vida de la iglesia. Como saben, a menudo cuando estudiamos la historia de la iglesia, se estudia sobre todo la historia de la teología y la iglesia, y eso es muy importante, pero también valioso, pero una gran cantidad de cristianos a través de los siglos no han vivido sobre todo en un mundo de teología, sino en un mundo de práctica y piedad de la vida de la iglesia. Así que es importante, a medida que estudiamos la historia de la iglesia, ver esa piedad, ese nivel en el que muchos cristianos funcionan, así como en la teología de la iglesia. Y por eso quiero volver atrás y pensar con ustedes un poco sobre el ministerio en la iglesia como parte de su piedad, y ver en particular la cuestión o la pregunta: ¿de dónde vino el Papa? ¿Cómo vamos a entender el papado? ¿Cuál es el surgimiento del papado? Porque esto está muy relacionado con la vida de la iglesia y la piedad de la iglesia. Bueno, yo hablé con ustedes anteriormente de los obispos, y obispos que estaban en el periodo de la iglesia primitiva, que la mejor manera de entender los obispos es en términos del tipo de predicadores principales en las iglesias. Pero con el tiempo, ya que la iglesia crecía y como la iglesia se extendía a través de los siglos, los obispos comenzaron a evolucionar en las principales ciudades, a ser no solo los predicadores, sino también figuras un tanto administrativas. Así que vemos el oficio episcopal evolucionando en el sentido de lo que
conocemos como los obispos en la realidad, aunque a lo largo del periodo de toda la iglesia primitiva los obispos seguían siendo principalmente predicadores. Y esa sigue siendo su función número uno. Y esa siguió siendo su función, pero ellos, especialmente en las ciudades más grandes, empezaron a tener más responsabilidades administrativas. Ahora ustedes saben que la palabra obispo viene de la palabra griega episcopos, de la cual obtenemos nuestra palabra episcopal simplemente supervisor. Y cuando miramos las cartas pastorales de Pablo, se ve que él usa la palabra como supervisor, totalmente sinónimo de la palabra presbítero o presbíteros en griego. Un presbítero es un anciano, refiriéndose a la sabiduría, a la madurez. Un episcopo es un supervisor y se refiere a la responsabilidad. No se trata de títulos competitivos, pero en realidad son sinónimos para el mismo cargo. La forma en que habla de un pastor y un ministro, no estamos hablando de esas cosas diferentes, hablando sino del mismo oficio desde perspectivas ligeramente diferentes. Pero como la iglesia en el último tiempo, la iglesia primitiva se desarrolló, comenzó de nuevo en parte debido a que esa forma de pensar jerárquica, a pensar en el obispo como que estaba por encima del sacerdote. Ahora la palabra en español tiene una historia interesante, de modo que, escuchen, es interesante, por ejemplo, en el inglés, la palabra sacerdote es una contracción de la palabra presbyteros. En inglés es priest. Y así que puede ver la P, la R, la S y la T en la palabra sacerdote en inglés. Así que el título antiguo, a menudo traducido como sacerdote, no deben estar asociados con en el primer lugar, con el sacerdocio que sacrificaba en el sacerdocio del Antiguo Testamento. Es una palabra más relacionada con la idea de anciano en los escritos de Pablo. Pero lo que empieza a ver es una especie de jerarquía emergente con el obispo en la parte superior y cada vez más sacerdotes bajo su mando. Y el obispo comienza a tener una autoridad regional. En parte, eso está relacionado con el crecimiento de la iglesia. Cuando la iglesia en el mundo antiguo comenzó a crecer, creció en primer lugar en las ciudades y luego más lentamente hacia el campo. Y de hecho, la palabra pagana en inglés, pagano o pagan, se deriva de la palabra latina que significa rural. Por lo tanto, cristianos paganos, las religiones paganas, sobrevivieron en el campo más de lo que sobrevivieron en las ciudades. El cristianismo llegó primero a las ciudades, el obispo se estableció en la ciudad, y como el cristianismo comenzó a moverse más lentamente fuera en las ciudades al campo, el obispo mantuvo una especie de clérigo en la supervisión de estos sacerdotes que ahora se fueron al campo, por lo que su papel como obispo comenzó a crecer una y otra vez. Ese tipo de forma jerárquica de pensar comenzó a establecerse, y solo tiene sentido, ¿no les parece?, que hubiera clérigos superiores y clérigos inferiores, porque después de todo en la vida tiene superiores e inferiores. Yo tuve la oportunidad de ir a Corea a predicar en algunas de las iglesias presbiterianas allí, y la sociedad coreana tradicional es radicalmente jerárquica. No hay noción de igualdad entre las personas en Corea. Todo el mundo es superior o inferior en la visión tradicional de Corea de la realidad. Y si usted es igual a alguien en todo, entonces la persona de más edad es superior a la persona más joven. Me sorprendió. En un momento, donde quiera que iba, la gente me preguntaba cuántos años tenía, y yo no sabía si era porque me veía más viejo de lo que pensaba que debería ser o menos. Y entonces entendí que eso es de suma importancia en las relaciones sociales allí. Solo al pasar por la puerta, la persona mayor se supone que debe pasar por la puerta primero, así que sería grosero para una persona más joven pasar por la puerta antes que la de más edad. Todo es jerárquico en el mundo antiguo. Por lo tanto, si la realidad es jerárquica, entonces debe ser que los obispos son superiores a los sacerdotes. Eso debe ser automático, natural. Siendo ese el caso, no es de extrañar que con el tiempo la Iglesia comenzó a concluir que algunos obispos son más importantes que otros. Si la jerarquía es
de los feligreses hacia o hasta el sacerdote, entonces no es un gran salto decir, bueno, entonces es también de sacerdote a obispo y de obispo a arzobispo. Y si toda la vida, si el cielo es una jerarquía con Dios y los santos y los ángeles, si la política es una jerarquía, entonces no es solo casi automático, inevitable. Tenemos que pensar de la iglesia como una jerarquía también. Y en términos muy prácticos, la gente comenzó a decir, bueno, debe ser que los obispos de las ciudades verdaderamente importantes son obispos realmente importantes. Así que el obispo de Jerusalén debe ser un obispo muy importante, porque Jerusalén es una ciudad importante, al menos espiritualmente, y el obispo de Alejandría, y el obispo de Antioquía, y el obispo de Constantinopla. Se trata de todas las ciudades importantes a través del tiempo en el mundo antiguo. Los obispos deben ser importantes de manera especial. Aquellos de ustedes que son buenos en geografía se han dado cuenta inmediatamente de que Jerusalén, Antioquía, Alejandría, Constantinopla están todas en la parte oriental del Mediterráneo. Y hay un obispo más que pertenece a la lista de los obispos de las ciudades importantes. Y por supuesto es el obispo de Roma. Roma es una ciudad importante. Y usted tiene 5 obispos más importantes, porque se encuentran en estas ciudades más importantes. Piensen en eso un poco. ¿No es así hoy? Si hay un pastor en una iglesia muy grande, en una ciudad muy grande, debe ser un pastor más importante que los que están en ciudades pequeñas y pobres, ¿verdad? Esa es la forma de pensar en la iglesia primitiva también. El obispo de Roma tiene entonces la situación única de ser el único obispo occidental en la lista de obispos realmente importantes. Por lo que el obispo de Roma se veía como importante a sí mismo, y la iglesia lo veía tan importante a partir o desde un tiempo relativamente temprano. Pero lo interesante es que más tarde en la vida de la iglesia la discusión comenzó a plantearse por los católicos romanos y hasta cierto punto por los ortodoxos, que el poder de la iglesia viene de arriba hacia abajo. Y de nuevo, esa es la forma en que el pensamiento jerárquico le llevaría a pensar. En la pirámide celestial, la energía fluye hacia abajo, ¿no? De Dios en la parte superior. La corriente fluye de él. En la pirámide terrenal del imperio, el emperador está en la parte superior y el poder desciende de él hacia abajo a los demás. Y así, con el tiempo, la iglesia comenzó a pensar así. Bueno, también en la iglesia el poder, la vida debe fluir de arriba hacia abajo. Es la forma en que todas las funciones ocurren en la realidad, por lo que debe ser así. De alguna manera el obispo debe ser la fuente de la vida de la iglesia. Y el obispo es el que viene a definir la iglesia y definir la vida de la iglesia. Y eso tiene sentido. Sin embargo, cuando en realidad usted vuelve a mirar la experiencia de la iglesia en esa época antigua, el obispo, en particular a los arzobispos, no fueron vistos como aquellos de quienes la vida venía, sino que eran vistos como tribunales de apelación. Si tenemos un problema local en la congregación local, por ejemplo, no podemos resolverlo a nivel local, así que vamos a pedir ayuda al arzobispo. No es así, en primer lugar, porque es la fuente de autoridad, es un hombre sabio, experimentado, y no se habría convertido en un arzobispo. Entonces él puede ayudarnos, por lo que es un tribunal de apelación, un principio para apelar a los grandes obispos. Solo gradualmente se desarrolló que los grandes obispos empezaran a decir, no, en serio, usted sabe, no es que usted está apelando a mí, dándome a mí el oficio más y autoridad, sino que su vida viene de mí. Y los arzobispos comenzaron a decir, bueno, saben que antes de elegir a un nuevo obispo, los obispos locales siempre fueron elegidos por la congregación de la forma en que elegimos un ministro, pero el arzobispo decía, bueno, saben, realmente será mejor que obtengan mi aprobación antes de elegir a alguien, y comenzaron así a acumular poder para sí mismos. Y es cierto que desde temprano a los obispos de Roma, ellos comenzaron a discutir
y que tenían un lugar especial en la vida de la iglesia, y que el argumento halló así lugar en muchos cristianos. Después de todo, Roma era la ciudad capital del imperio, era donde estaba el emperador, y por lo tanto Roma fue particularmente importante. Y tiene sentido que el obispo de Roma sería particularmente importante. Y así, por primera vez, probablemente a mediados del siglo III, a menudo en el estudio de la iglesia primitiva tenemos que decir probablemente, porque no sabemos tanto como nos gustaría saber. El registro histórico, en particular de los siglos II y III, es en realidad bastante incompleto. Tenemos pruebas, pero nunca estamos plenamente seguros de cuán completa es la evidencia. Pero a mitad del siglo III, alrededor del 250, por lo que podemos decir, por primera vez, un obispo de Roma citó las palabras de Jesús a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y ese fue el Papa Esteban, cerca del 250, quien por primera vez dijo: esto muestra la primacía del obispo de Roma. Esto muestra que de alguna manera fundamental a toda la iglesia, esto reposa en el obispo de Roma. Ahora bien, si fuéramos apologistas católicos romanos, para el 250 diríamos, bueno, hace mucho tiempo. Pero desde la perspectiva de la iglesia ha avanzado sin apóstoles durante 150 años, que es también mucho tiempo, y sin esta afirmación papal. Pero aún más importante, tenemos que reconocer, y es algo para reclamar y algo a lo que le debemos prestar atención, que por mucho tiempo los obispos de Roma hicieron reclamos para ellos mismos, pero el resto de la iglesia no lo estaba aceptando, no le estaba prestando atención. Los obispos de Roma tuvieron más éxito en el oeste, por supuesto, porque no tienen tanta competencia. Sin embargo, había en el este muy poca inclinación a aceptar el obispado de Roma. Por ejemplo, en el primer concilio ecuménico de Nicea, donde se presentó a toda la iglesia, no hay un reconocimiento de que en el año 325 el obispo de Roma estaba a cargo. Hay un reconocimiento de las 5 diócesis grandes, y que tienen algo como el rol de un tribunal de apelaciones en la vida de la iglesia. Nicea reconoce eso, aunque Roma no se destaca. Roma no se reconoce como la que tenía el mando. Y así, Roma acumula para sí misma la autoridad gradualmente en el oeste, pero nunca es capaz de establecer ese tipo de autoridad, ese tipo de reconocimiento en la iglesia de Oriente. Y es realmente solo al final del período de la iglesia primitiva, cuando el imperio romano se corta o se divide en dos, oeste y el este comienzan cada vez más a alejarse el uno del otro, que Roma reclama para sí ser la roca real de toda la iglesia, y se convierte en más y más poderosamente establecida. Ahora bien, hubo un obispo de Roma en la época antigua que hizo grandes reclamos para el papado, el Papa León I, conocido en la historia como el Papa León el Grande, desde el 440 hasta el 461, y declaró que todo el poder salía de él. Fue quien dijo: me siento en la cima de esta pirámide, y cualquier otro arzobispo, un sacerdote deriva su autoridad de mí. Y hoy en día a Roma todavía le gusta citar a León el primero. Pero tenemos que recordar que cuando León I hizo estas declaraciones, ningún obispo de Alejandría, ni en Antioquía, ni en Jerusalén, y sobre todo en Constantinopla, había prestado alguna atención a esa demanda o reclamo. Ellos hubieran dicho: oh, sí, ahí van esos romanos de nuevo, tan llenos de ellos mismos. Así que siempre tenemos que tener eso en mente, la diferencia entre lo que se dice y lo que es real. Nos hemos adelantado a nosotros mismos cronológicamente, pero creo que se ajusta a lo que hemos estado viendo en términos de la jerarquía, que tan fácilmente influenció la manera en que la iglesia miró a la espiritualidad. Así que estamos llegando a la línea divisoria en la historia de la iglesia primitiva. Y esa gran división viene a principio de los 300, cuando el emperador Constantino se convierte al cristianismo. Hasta la conversión de Constantino,
que es alrededor del 315 o el 320, el cristianismo es una religión oficialmente ilegal. Es una religión ilegal y eso significa que toda la vida de la iglesia de los primeros siglos es una vida vivida a sabiendas que los cristianos podían ser detenidos y podrían ser perseguidos en cualquier momento. Ahora, ¿por qué era el cristianismo una religión ilegal? Comenzamos esta serie hablando acerca de la actitud más tolerante de Roma hacia otros grupos y religiones, como Roma estaba dispuesta a establecer disposiciones especiales para los judíos en el imperio. ¿Por qué eran tan intolerantes con los cristianos? Y la respuesta es que los cristianos no eran vistos por los romanos como una nación de la manera en que Israel fue visto como una nación. Ellos no fueron considerados como un grupo étnico de la manera en que los judíos fueron vistos como un grupo étnico. Y por esa razón, dijo Roma, los cristianos no pueden exigir los privilegios especiales que se le otorgan a los judíos. Esto también es probablemente la razón por la cual muchos de los primeros cristianos querrían seguir yendo a la sinagoga, ya que les protegía del sentido romano de que los cristianos eran ilegales. Y ser considerado una religión ilegal en el mundo romano tuvo consecuencias muy graves. Y desde el punto de vista romano, los cristianos son culpables de dos grandes pecados, a los que a veces se añade un tercero. Los dos grandes pecados fueron que ellos eran ateos y que los cristianos eran traidores. Y de esta forma, en tercer lugar, que los cristianos se dedicaban a gran inmoralidad. Esa fue la característica, la queja romana pagana contra el cristianismo. Ahora, ¿de dónde vienen estas quejas? Bueno, sobre el tema de la inmoralidad, en gran parte del culto cristiano se mantuvo en secreto debido a la persecución. Y luego los romanos escucharon qué hacían los cristianos en los servicios de adoración en secreto. Bueno, ellos beben sangre y comen carne y se dedican en fiestas de amor. Obviamente, inmoralidad sexual. Así que canibalismo e inmoralidad sexual, eso es lo que pasa en el culto cristiano en secreto. Al parecer, por lo menos algunos romanos creyeron esto en realidad. Malos entendidos, por ejemplo, la cena del Señor, de comer el cuerpo y la sangre, y estas fiestas de amor, bebiendo la sangre de Cristo. Sin embargo, las acusaciones más graves en un sentido fueron ateísmo y traición. Ahora, ¿qué sentido tiene hablar de los cristianos como ateos? Bien, desde el punto de vista romano hizo mucho sentido. Los cristianos niegan a los dioses romanos. Ellos no adoraban al emperador y por lo tanto son ateos, se niegan a los dioses. Pueden reclamar todo lo que quieran para creer en un Dios, pero ellos están negando lo que mantiene nuestra sociedad unida. Los romanos estaban convencidos de que la religión era el pegamento que mantenía así unida a la sociedad. Casi todos los pueblos antiguos creían esto. Si no estamos de acuerdo en la religión, no podemos tener ninguna unidad. Así que, decían los romanos, necesitamos nuestros dioses. No solo a nuestros dioses, pero necesitamos que nuestros dioses mantengan nuestra sociedad. Y si usted lo niega, usted es un ateo y traidor. Usted está socavando el pegamento que mantiene el imperio romano unido. Usted no va a honrar al emperador. No le va a poner una pizca de incienso a la estatua del emperador. ¿Qué evidencia más clara podría usted necesitar de que estas personas son revolucionarios sociales, son peligrosos? Y desde el principio hay una correspondencia muy interesante que tiene lugar alrededor del año 100 entre el emperador Trajano y Plinio el anciano. Y Plinio, creo que Plinio el joven, alguien me ayuda, creo que es Plinio el joven. Y Plinio dice al emperador: ¿qué voy a hacer con estos cristianos? Hay cristianos en todo lugar. Él está en Asia Menor, actual Turquía. ¿Se supone que los casemos o que tengo que ignorarlos? Y el emperador le escribe, le dice: ya sabes, no los cases, ya sabes, somos civilizados, pero pero si llegas a saber acerca de ellos y se niegan a ofrecer sacrificio a la imagen del emperador, entonces condénalos a muerte. Son claramente peligrosos. Y eso era especie de la actitud romana. Y lo que quieren decir es que la mayoría de los cristianos, la mayoría del tiempo,
no eran objeto de persecución, pero la iglesia vivía bajo la constante posibilidad de que la persecución podía estallar en cualquier momento. Y se ha creado en la mente y en el corazón de la iglesia una especie de espíritu preocupante. ¿Qué es lo que realmente va a pasar con nosotros? ¿Qué va a ser de nosotros? Y a mitad del siglo segundo, del siglo tercero, después de haber habido un gran crecimiento, el emperador Decio atacó la iglesia y hubo una gran apostasía. Y muchos desertaron de la iglesia en vez de morir. Y eso fue una llamada de atención a la iglesia que dio lugar a una disciplina mucho mayor y una instrucción en la vida de la iglesia, de modo que cuando 50 años más tarde otra gran persecución estalló hacia el año 300 bajo el emperador Diocleciano, había mucho más fidelidad, mucho más unidad en la iglesia. Así que la iglesia primitiva era en realidad una iglesia de los perseguidos, en la mente, aunque no siempre en la realidad, y dio lugar a una gran disciplina. Y así es como llegamos al final de esta conferencia y se nos recuerda lo importante que fue la conversión del emperador, ya que cuando el emperador se convirtió, de pronto los cristianos pasaron de ser una religión ilegal a una religión legal, más o menos los días de persecución terminaron y un episodio completamente nuevo comienza en la vida de la iglesia. Y ahí continuaremos la próxima vez. Bueno, hoy estamos volviendo a nuestro estudio de la historia de la Iglesia antigua y hemos llegado a la mitad de nuestro estudio. Hemos llegado al punto en que un cambio radical va a pasar en la vida de la Iglesia primitiva. Es decir, estamos llegando al punto en el que el emperador cambia de ser un perseguidor de la Iglesia a un patrocinador de la Iglesia. A inicios de los años 300, el primer emperador romano, que se convirtió en cristiano, tomó el poder, el emperador Constantino. Y esa es una ruptura dramática, un cambio dramático en la vida de la iglesia y en la vida de la civilización occidental. Creo que nada volverá a ser igual otra vez. Pero antes de volver a Constantino y su conversión, debemos hacernos la pregunta, ¿qué tan grande había venido a ser la iglesia en el año 300? A pesar de que la iglesia ha sido perseguida dentro y fuera, ha ido creciendo. Y una pregunta importante cuando pensamos en la conversión de Constantino es ¿qué tan grande ha llegado a ser la iglesia y dónde ha sido particularmente ese crecimiento? Así que por el año 300 podemos decir que el Imperio Romano en su conjunto tenía unos 50 millones de habitantes. Mucha gente en el mundo antiguo. Hoy en día no necesariamente nos parece un número enorme cuando estamos acostumbrados a números mucho más grandes, pero unos 50 millones de personas en el Imperio Romano es un conjunto y para el año 300 por lo menos 7 millones son cristianos. Es un 15% de toda la población romana. Una vez más, tal vez no un número sorprendentemente grande para nosotros, especialmente cuando pensamos en el propio emperador ahora convertido, pero el cristianismo ha llegado a una especie de masa crítica en el imperio y se ha vuelto muy importante en ciertas partes cruciales del imperio. Así que, en las mejores aproximaciones, el cristianismo se ha convertido en la mayor parte de la población en Asia Menor, que es la Turquía moderna, y ha venido a ser una parte cada vez más importante del imperio, y se volverá a ser más importante en tiempos de Constantino, cuando él establezca su capital en Constantinopla, el Estambul moderno, por lo que una mayoría en Asia Menor y una mayoría en Armenia. Los armenios como nación fueron unos de los primeros en aceptar el cristianismo como nación, pero no solo se convirtió en una religión mayoritaria en esas dos áreas, sino también se convirtió en una gran minoría en Egipto, en el norte de África y en la costa de Siria y en Roma. Así que el cristianismo se ha convertido de nuevo en una gran minoría en partes críticas del imperio. Egipto fue probablemente la parte más rica del imperio y de muchas maneras el granero del imperio, por lo que
el gran crecimiento de la iglesia en Egipto fue muy importante en términos de la solidez del cristianismo en el imperio. Y luego, por supuesto, el hecho de que el cristianismo se había convertido en una gran minoría en Roma es también muy importante. Así que tenemos el crecimiento del cristianismo, como he mencionado antes, que el crecimiento sobre todo se llevó a cabo en las ciudades. Ahí fue donde el cristianismo primero creció. Y solo como una especie de nota podemos observar si en los Estados Unidos hoy en día el cristianismo es más fuerte en el campo y más débil en las ciudades. No es una buena señal para el cristianismo, no es una buena señal para el futuro. Por esto tiende a mostrar al cristianismo como un movimiento en decadencia, en retirada, pero no queremos ser deprimentes, así que vamos hacia adelante. Así que esta es la situación en otras partes del imperio, curiosamente, en Palestina, curiosamente en Grecia. Pablo resultó que no fue como un gran plantador de iglesias en Galia, en España, en Gran Bretaña. Hay indicios de la presencia de la iglesia, pero no ha crecido enormemente en esas partes del imperio. Allí hay suficiente cristianismo para poder seguir creciendo. Allí está plantado, pero no es fuerte todavía. Y así, esta es la situación cuando nos encontramos con la conversión de Constantino. Ahora, antes de Constantino, el imperio romano había llegado a ser muy difícil de gobernar. Era tan grande geográficamente, los viajes eran tan relativamente lentos, los informes se movían lentamente de un lugar a otro, que el imperio había sido dividido en 4 unidades administrativas. Y en esas unidades administrativas hubo un emperador de Occidente y un emperador oriental. Bajo los 2 emperadores hubo, bueno, los romanos no los llaman así, pero se les puede llamar viceemperadores. Así que había 2 Augusti, el emperador superior era llamado Augusto y había 2 viceemperadores, cada uno llamado César. Por lo que el imperio para fines administrativos se había dividido de esta manera y ayudó a que la función del imperio fuera un poco mejor, pero había creado una cantidad de tensiones, una gran cantidad de celos, había mucha competencia. ¿Quién sería el siguiente Augustus? ¿Del este o del oeste ascendería el César? Así que hubo una especie de lucha constante y esa realidad llevó a la guerra en ocasiones y Constantino llegó a esa situación. Su padre era un César en el oeste y luego brevemente reconocido como un Augusto. Y cuando su padre murió relativamente joven, sus tropas declararon a su hijo, Constantino, para que fuera el nuevo emperador. Los familiares de Constantino son interesantes, pero carecen de la imaginación. Su padre se llamaba Constancio, y luego tenemos a Constantino, y tuvo 3 hijos, Constantino, Constancio y Constantino. Por lo tanto, siempre les digo a los estudiantes en un examen, ya saben, si usted solo escribe const y punto, estará muy cerca de siempre responder correctamente, por lo que este Constantino curiosamente fue declarado emperador por sus soldados en York, Inglaterra. De todos los lugares, en realidad bien atrás, y todavía se puede ir a Munster, York, allí, la iglesia central en Gran York se desciende en la cripta debajo y usted puede ver el lugar donde supuestamente Constantino fue proclamado emperador. El problema era que había otro hombre en Italia que pensaba que era el emperador, y así rápidamente, justo al inicio de la tensión, la guerra civil comienza a estallar en el Imperio Occidente. Constantino marcha al sur de Italia, y parece que sus posibilidades de victoria no son tan buenas, pero él es el ganador, él es el victorioso sobre el otro reclamante en una famosa batalla del puente Milvio en el año 312, y se convierte no solo de nombre, sino de hecho en el emperador de Occidente. Y más tarde, él cuenta la historia que en su marcha al sur tuvo una visión de la cruz en el cielo, y que debajo de la cruz habían de hecho palabras griegas diciendo, en este signo vencerás. E hizo que sus soldados pusieran una cruz en sus escudos y salieran a la batalla y vencieron. Esto de alguna manera marca la conversión de Constantino al cristianismo. Ahora, Constantino era un gran showman, se dice en inglés. Él entendió el valor de la
teatralidad. Él comprendió el valor de una buena historia, y lo que es un poco difícil saber si esta historia es verdadera o si se la inventó más tarde, pero es la historia que se transmite a través de los siglos. Es una gran historia. Parte de la función de los historiadores es arruinar las mejores historias. Pero así fue como él comprendió a sí mismo más tarde que Dios le había dado la victoria y que ahora iba a honrar al Dios cristiano. Y parece ser cierto que cuando entraron en Roma se negó a ofrecer el sacrificio en el altar de la victoria que todos los emperadores romanos antes que él lo habían hecho después de una victoria, el altar pagano de la diosa Victoria. Y así parece desde temprano que hubo algún cambio religioso en Constantino. Es muy difícil saber lo que Constantino alguna vez entendió realmente sobre el cristianismo. Él estaba interesado en el cristianismo, sin duda, con el tiempo a favor de la iglesia, pero la profundidad de su entendimiento de lo que el cristianismo enseña realmente es un poco incierto. Lo que sí sabemos es que él entendió lo suficiente sobre el cristianismo al grado de que se negó a ser bautizado hasta que estuvo en su lecho de muerte. Había muchos en la iglesia de la época de Constantino que enseñaban que después de su bautismo, si usted cometía un pecado realmente grave, no podía ser perdonado, y el asesinato fue uno de los pecados graves. Y Constantino sabía que si eres un emperador, debes ser capaz de vez en cuando de asesinar a alguien. Lo que quiero decir es que vas a tener que tomar decisiones contra opositores, vas a tener problemas con la gente, tienes que, para borrar estas personas. Él entendía eso, y por lo tanto yo voy a posponer mi bautismo hasta el último momento para que el número máximo de los pecados puedan ser lavados. Los laicos son a veces muy inteligentes teológicamente, son como una línea final, y eso es lo que Constantino hizo. Ahora, la conversión de Constantino curiosamente ha sido motivo de controversia en el estudio de la iglesia primitiva, sobre el punto específicamente de si fue bueno o malo para la iglesia que él se convirtiera. Se ha argumentado en ambos sentidos. En la época de Constantino había un obispo de nombre Eusebio de Cesarea. Me gusta ese nombre. Algunos de ustedes que tienen hijos quizás quieran hacer una nota especial de eso. Eusebio de Cesarea, a menudo llamado el padre de la historia de la iglesia, escribió algo de la primera historia de la iglesia que se registró en el período de la iglesia primitiva. Él escribió sobre la vida de Constantino y era un gran admirador de Constantino. Y Eusebio sostuvo que Constantino es el cumplimiento de la promesa que Dios había hecho mucho antes a Abraham. Abraham es una especie de principio de la historia redentora para Eusebio, y la historia de la redención alcanza su punto culminante en la venida de Cristo, pero la promesa a Abraham en cierto sentido se ha cumplido en la conversión de Constantino, porque a Abraham se le prometió: en ti serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Y ahora, con la conversión de Constantino, todas las naciones de la tierra están siendo traídas. Es una especie de punto de vista occidental, pero eso fue lo que dijo Eusebio: todas estas naciones son traídas a Cristo. Eusebio se regocijó con la conversión de Constantino. Muchos historiadores más modernos han dicho en muchas formas de la conversión de Constantino fue un desastre, o al menos muy difícil para la iglesia, ya que a partir de ese momento toda la historia occidental, la vida de la iglesia y la vida del Estado se entrelazan, y desde este punto en adelante, en gran parte de la historia occidental, el Estado se convierte en cierta medida en patrocinador de la iglesia, se convierte en parte de la forma en que actúa la iglesia. Y es muy interesante que Constantino se establece como emperador en el 312, y en el año siguiente, 313, ¿ven lo bueno que soy con las fechas? ¿Lo ven? En el año siguiente, 313, la iglesia apela a él para hacer un juicio teológico. Hay una división en la iglesia en el norte de África, y la iglesia trata de resolver la división. No pueden, y apelan al emperador para tomar una decisión teológica sobre quién tiene la razón en la iglesia. Y
quién está equivocado. Y cuando Constantino toma su decisión, por supuesto, los perdedores no quieren escuchar. Constantino envía tropas al norte de África para suprimir lo que él considera como la iglesia falsa. Así que en casi un año el Imperio Romano pasa de ser un perseguidor de la iglesia a ser un defensor militar de la verdadera iglesia, de acuerdo con su sabiduría. Y desde ese momento en la historia occidental, una y otra vez, el poder del gobierno se utilizará, el reclamo se hará en aras de la verdadera religión. Y así hasta hoy, si usted va a Europa, se encuentra en muchos lugares de Europa, sigue siendo una iglesia establecida que es apoyada por el Estado. La reina Isabel de Inglaterra lleva el título de la defensora de la fe, y ella es la cabeza de la iglesia en Inglaterra. Si usted va a los países escandinavos, la iglesia luterana se establece con el apoyo del dinero de los impuestos. En algunas partes de Alemania, la iglesia luterana es sostenida con el dinero de los impuestos. Y en otras partes, la iglesia católica es sostenida así con este dinero. Si usted va a España, va a encontrar esto. El entrelazamiento de la iglesia y el Estado es una realidad permanente, presente en la Europa de hoy, y eso es realmente todo un producto de lo que comenzó con la conversión de Constantino. En un sentido, podemos decir como historiadores, siempre, realmente no importa si fue bueno o malo, eso pasó y fue irreversible. Y siempre quiero decir que creo que es bueno que Constantino se convirtiera, al menos para él, si él fue realmente y sinceramente convertido, pero sin duda ha cambiado el curso de la historia occidental. Y ese cambio comenzó a tener lugar muy rápidamente. Constantino puso antes que todo como una ley que el cristianismo era ya una religión legal. Y es interesante, Constantino no buscó activamente suprimir las otras religiones. Él permitió que otras religiones fueran legales también, pero sí hizo del cristianismo una religión legal y empezó a dar al cristianismo desde muy temprano ciertos privilegios en la ley. Así que por el 321 se había aprobado una ley que la gente no tuviera que trabajar el domingo y por lo tanto ya al día de culto cristiano se le daba estatus privilegiado en la legislación del Estado. También permitió a los obispos establecer tribunales civiles donde pudieran tomar decisiones de la corte civil si las dos partes acordaban permitir al obispo que conociera el caso. Así que desde el principio le estaba dando a la iglesia ciertos privilegios, ventajas. Él no estaba persiguiendo a las otras religiones, pero sí estaba constituyendo la iglesia dentro del marco legal del imperio. Y para el final del siglo IV, del siglo IV al final de este, solo alrededor de 70 años, 80 años más tarde, el cristianismo se estableció como una religión oficial del imperio. Y cada vez más el poder del Estado se utilizaría para suprimir las otras religiones. El cristianismo va de un espacio relativamente pequeño de tiempo de ser una religión perseguida a por lo menos tener el Estado persiguiendo otras religiones en su nombre. Y ese es un gran cambio para la vida de la Iglesia y para la vida de la civilización occidental. Ahora, Constantino inicialmente es solo el emperador del Occidente. También hay un emperador en el Oriente. Constantino trató de establecer buenas relaciones con el emperador de Oriente, un hombre con el nombre de Licinio, y vamos a eliminarlo en breve. Así que no sé por qué estoy poniendo su nombre en la pizarra. Pero Licinio es el emperador de Oriente y Constantino quiere tener inicialmente buenas relaciones con Licinio, por lo que casa a su hermana con Licinio, una forma típica romana de tratar de forjar alianzas. Y por supuesto, el nombre de su hermana es Constantia. Así que esta relación va bien durante un tiempo, unos 10 años, y luego llegan las historias a Constantino que Licinio está acosando a los cristianos de Oriente. Y por supuesto hay más cristianos en el este que en el occidente. Y Constantino
lleno de indignación y también queriendo ser emperador de todo el espectáculo, probablemente una motivación muy secundaria, toma su ejército y marcha hacia el este. Y cada vez, siempre que el ejército acampa, Constantino tiene una tienda fuera del campo. Y Constantino, muy visiblemente, va regularmente a la tienda a orar. Y solo en caso de que alguien se perdiera el punto, él hizo que circulara en el campo este dicho: oh, es el nuevo Moisés. Recuerden que Moisés tenía una tienda fuera del campamento donde iba a orar. Y así Constantino sigue siendo un espectáculo. Él realmente se presentaba a todos los signos como el cristiano, el defensor de la fe, el líder de los fieles. Él marchó a enfrentarse a Licinio, lo derrotó, y ahora Constantino pone fin a todo el sistema de dos emperadores y dos viceemperadores y se convierte en el emperador de todo el espectáculo. Y realmente es uno de los emperadores romanos notables de la historia. Así es que él llega a este éxito y de nuevo casi inmediatamente después de una unificación del imperio le llega un recurso de apelación. Problemas en Alejandría. Recuerdan que ayer hablamos de cómo Alejandría fue una de las, probablemente la ciudad más importante del imperio, en una ciudad de gran riqueza, de gran importancia, y Constantino se preocupó mucho al saber que existía una tensión en la ciudad. Y la tensión es entre el obispo Alejandro, ya saben, a veces la historia es muy cooperativa. El obispo Alejandro de Alejandría, quiero decir, realmente funciona, ¿no? El obispo Alejandro y Arrio. ¿Ustedes conocen ese nombre? Arrio. Arrio se había convertido en un sacerdote en la iglesia, un ministro en la iglesia de Alejandría, y Arrio era un predicador muy popular. Él irradiaba la santidad en la forma en que la gente buscaba la santidad en aquellos días. No creo que hubiera trabajado en la televisión. La cámara no pudiera haber ayudado en cierto modo a Arrio, pero él era alto y delgado en extremo, y eso mostraba que era piadoso, que no había estado comiendo, ayunando. Era un hombre de una excelente comunicación. Muchos se reunieron a su alrededor y varios de sus libros de la historia dicen que las mujeres en particular eran atraídas a su predicación. Yo no mencionaría eso debido a que es una especie de machismo, pero él era muy popular en la ciudad. Pero su enseñanza era muy preocupante, ya que él estaba enseñando con toda claridad que mientras Jesús fue un gran maestro, mientras Jesús aún puede haber tenido un alma persistente, Jesús no era eternamente divino. Y así Arrio está levantando de una manera muy aguda la cuestión de quién es realmente Jesús en relación con Dios. ¿Cómo hemos de entender a Jesús en relación con Dios? Y Arrio, como un buen vendedor, sabía que si tenía una canción para llevar el mensaje, él realmente podía sellar su mensaje en la mente de la gente. Y por lo tanto Arrio tuvo una canción que sus seguidores coreaban en las calles. Las personas de Alejandría tomaron esto muy en serio. Habían bandas que se peleaban en las calles sobre estos temas y los seguidores de Arrio coreaban. Hubo cuando él no era. Es un poco ágil en griego, pero ese era el canto. Hubo cuando él no era. ¿Y qué significa esa canción si Jesús es una criatura que viene a existir en algún momento? Dios era cuando Jesús no era. Dios fue cuando el Logos no era. Y Dios trajo al Logos a ser hubo cuando él no era. Los ortodoxos, por supuesto, sabían que tenían que responderle, pero han notado que la gente buena nunca tiene buenas canciones. Siempre hay un tipo de discapacidad en el lado de la gente buena, y lo mejor con que los ortodoxos pudieron salir fue no hubo cuando él no era. Es realmente algo patético. No hubo cuando él no era. Sin embargo, lo que significa es que si usted puede imaginar un momento en el que el Logos no existía, entonces nada habría existido.
Y es un camino hacia atrás para decir que Él es eterno como el Padre es eterno. Así que la tensión se vuelve intensa y como hemos llegado al final de esta conferencia, estamos listos entonces para ver cómo estas dos facciones rivales que vienen con el emperador y la apelación ante el emperador buscando ayuda en el sostenimiento de ellas y cómo el emperador una vez más es atraído a la vida de la iglesia. En nuestra última sesión sentamos las bases para esta nueva polémica que el emperador Constantino va a tener que enfrentar en la vida de la iglesia. La polémica desatada por las enseñanzas de Arrio y de las duras críticas que recibió Arrio por su obispo en Alejandría, el obispo Alejandro. El pensamiento del obispo, por supuesto, él tenía para disciplinar el derecho, para disciplinar a Arrio, pero Arrio tenía amigos poderosos y Arrio pronto comenzó a apelar fuera de Alejandría en busca de ayuda y finalmente ambos apelaron al emperador para sopesar y para hacer un veredicto. A Constantino le gustaba que se apelara a él. Es una de las partes agradables del trabajo del emperador. Se llega a tomar decisiones, llegar a poner en acción las cosas, pero Constantino no estaba muy seguro de lo que debía hacer al respecto, y entonces alguien, no sé quién, alguien hizo la sugerencia de que debía haber un gran concilio de la iglesia convocado y celebrado. Ahora, antes de habían habido concilios menores, concilios regionales celebrados por la iglesia, a menudo llamados los sínodos, que traían obispos para discutir temas locales y tratar de resolverlos, pero nadie había sugerido un concilio grande para representar a toda la iglesia. Y a Constantino le gustaba esta idea, por lo que llamó a una reunión, un gran concilio de obispos, alrededor de 300 obispos vinieron al concilio, y es conocido en la historia como el primer concilio ecuménico de la iglesia. Ahora, ecuménico significa universal, el primer concilio universal de la iglesia, y Constantino convocó a que se reunieran en la ciudad de Nicea. Nicea es una pequeña ciudad a unos 50 kilómetros de Constantinopla o Estambul del día de hoy, y Constantino eligió esa ciudad en parte porque era pequeña y fácil de controlar en caso de cualquier cosa o disturbio que surgiera, y él la eligió también porque tenía un palacio imperial allí. Había un montón de palacios imperiales, pero este era uno de ellos, y así fue que se celebró el concilio, y de hecho, en efecto, presidió el concilio, y fue una reunión muy notable. Allí estaban los obispos, algunos de ellos todavía mutilados por haber sido torturados en las prisiones imperiales cuando eran hombres jóvenes, ahora invitados al palacio imperial por el propio emperador. Y en la sala donde se reunieron, Constantino los saludó vestido con oro y púrpura lo más impresionantemente, mejor y muy bien vestido, majestuoso, se dirigió al consejo como los hermanos más queridos, una condescendencia notable por parte del emperador, al abrazar estos obispos que, como dije, tan solo unas décadas antes habían sido perseguidos, ahora como hermanos les dio la bienvenida a este concilio. Así que ellos estaban realmente impresionados, lo que significaba que estaban más inclinados a apoyar lo que Constantino quisiera. No obstante, el debate fue feroz. ¿Cómo vamos a resolver este problema teológico? ¿Quién es Jesús en relación con el Padre? ¿Cómo podemos entender eso? ¿Cuál es la mejor manera de expresarlo? Arrio estaba allí, apoyado por una gran variedad de obispos, y Alejandro estaba allí, apoyado por una gran variedad de obispos, y por su nuevo y joven mano derecha, para entonces solo un diácono de la iglesia con el nombre de Atanasio. Atanasio, uno de los más grandes héroes de la época de la iglesia primitiva, más tarde reconocido como santo por las iglesias de Oriente y Occidente. Atanasio, un hombre de gran coraje, de gran fidelidad,
y de una gran comprensión de la verdad teológica. Atanasio más tarde se convertiría en el obispo de Alejandría y se convirtió en el defensor clave de la ortodoxia y de hecho se exilió en 5 ocasiones diferentes, expulsado de su iglesia y luego se le volvió a llamar, siempre defendiendo la verdad, y por lo tanto asociado con Atanasio fue la frase en latín Atanasio contra mundum, Atanasio contra el mundo. Se plantó contra el mundo entero en nombre de la verdad y finalmente prevaleció. Y así como un hombre joven, él estaba allí. Y el debate continuó. ¿Cómo hemos de entender la relación del Padre con Jesús, del Padre con el Hijo? Ahora, cuando se piensa en ello, hay un número limitado de opciones en cuanto a la manera de entender la relación del Padre con el Hijo. El que Arrio estaba promoviendo realmente fue que el Padre creó al Hijo, por lo que el Padre es Dios y el Hijo es una criatura. Puede ser una criatura maravillosa, él puede ser una criatura creada antes que el mundo fuera creado, puede ser superior a todos los seres humanos, pero es solo una criatura. Y la postura de Arrio sigue estando por ahí todavía presente hoy en día. Es una posición que los testigos de Jehová sostienen y eso es lo que van a tratar de decirle cuando llaman a la puerta. Así que esa es una idea, que el Padre crea al Hijo. Otra idea es que en realidad hay 2 o más dioses, que el Padre es Dios y el Hijo es Dios, pero son dioses diferentes. Y eso es algo de lo que los mormones enseñan. Pero, por supuesto, eso va en contra de la tradición judía entera, que el cristianismo había heredado, que hay un solo Dios. Si hay algo que aprender del Antiguo Testamento es que hay un solo y único Dios. Así que, si hay un solo Dios, la opción que el Padre y el Hijo son diferentes dioses en realidad no funciona. Hubo otra opción promovida por algunos en la primera parte de la iglesia llamada modalismo. El modalismo dice que hay un solo Dios y Padre y el Hijo son solo diferentes nombres para un solo Dios. Así que cuando Jesús está en la tierra, Él es el Hijo, que es su título, pero su persona es realmente la persona del Padre, porque solo hay un Dios. Y estas personas estaban realmente dispuestos a decir que el Padre murió en la cruz. Así de inmediato se puede ver seguido que esto suena extraño, ¿no? No hay nada de eso en la Biblia. Este modalismo protege la unicidad de Dios, pero no protege realmente la distinción entre el Padre y el Hijo. Así que entonces había opciones que eran en cierto sentido fáciles de descartar. Todavía hay modalistas, hoy son los pentecostales de un Dios. ¿Alguna vez han oído hablar de los pentecostales de un Dios? Ellos niegan la Trinidad, dicen que hay un solo Dios, que el Padre y el Hijo son solo títulos para la misma persona. Y en este concilio entonces hubo una conversación. Bueno, ¿cómo podemos expresar el hecho de que el Padre y el Hijo son divinos pero distintos? Y ellos salieron con una palabra homousión en griego que se traduce misma sustancia. En español, el Padre y el Hijo comparten la misma sustancia divina, que son homo, que es la palabra griega para ousión, mismo, que es la palabra griega que significa ser, o sustancia, o esencia. Son la misma sustancia. A Atanasio y al obispo Alejandro les gustaba esa palabra. Ellos pensaban que esa palabra pondría en evidencia a Arrio, y esta es la palabra con la que le vemos poner en evidencia y mostrar cuán heterodoxo era. Arrio y los defensores dijeron, bueno, usted no puede imponer esa palabra en nosotros, esa no es una palabra bíblica, solo estamos siguiendo la Biblia. Uno siempre tiene que preocuparse por las personas que se resisten a términos teológicos técnicos en nombre de ser bíblicos, por lo que
hay que analizar si no están tratando de ocultar algo. Atanasio vio, necesitamos una palabra técnica para ponerlo en evidencia y realmente dejar en claro su problema. Cuando Constantino se enteró de que a Alejandro y a Atanasio le gustaba esa palabra, se unieron. Y una vez más no sabemos si realmente él entendía lo que estaba haciendo, pero al menos sus instintos no son malos en este momento. Por eso escribieron una confesión, un credo de Nicea, no sé si lo conocen. Bueno, la parte esencial del credo de Nicea es lo que dice acerca de Jesús y lo que dice acerca de Él. Él es Dios, de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios, verdadero, engendrado, no creado. Ven, hay una negación de que Él es una criatura, como Arrio había enseñado. Engendrado, no creado, siendo de la misma sustancia con el Padre, por quien todo fue hecho. Y ahí es donde esta palabra en griego, dos palabras en inglés y en español, se ponen en el credo. Arrio lo odiaba y sus seguidores no les gustó, y a Constantino se le ocurrió un argumento teológico decisivo. Él dijo: usted o firma el credo o está exiliado. Y fue increíble lo efectivo que fue ese argumento teológico, y cuántas personas se unieron en torno a afirmar que, de hecho, Jesús fue de la misma sustancia con el Padre. El Concilio de Nicea hizo algunas cosas muy importantes que a menudo se pasan por alto. Esto es en el año 325. Se hicieron algunas cosas disciplinarias para la vida de la Iglesia. Asimismo, se fijó la fecha de la Semana Santa. Cada vez que celebramos la Semana Santa, estamos siguiendo el Concilio de Nicea. Es posible que no lo recuerde, pero usted sabe que es un cálculo muy extraño como se calcula la Semana Santa todos los años. Pero eso se decidió en el Concilio de Nicea. Se decidió que el domingo de resurrección siempre cae en domingo, porque la Semana Santa celebra la resurrección de Cristo, que pasó el domingo. Nicea también aprobó los reglamentos disciplinarios de la vida de la Iglesia. Cada obispo recién elegido tiene que ser aprobado por otros obispos de la zona. Cualquier persona excomulgada solo podía ser recibida de nuevo en la Iglesia por el obispo que la excomulgó. Y el sexto canon del Concilio de Nicea dijo que Roma, Antioquía, Alejandría debían dar un reconocimiento especial para escuchar las apelaciones de cuestiones que no podían resolverse a nivel local por los obispos. Ahí el reconocimiento de esos especiales importantes, ¿ve? Por lo que esta disciplina era muy importante y se convirtió en un importante, especialmente en relación con Arrio más tarde, debido a que Arrio fue excomulgado luego de Nicea por el obispo Alexander o Alejandro. Y eso significaba que Nicea había dicho: Arrio nunca podría volver a la iglesia excepto por el voto de Alejandría. Y Arrio se negó a firmar, y algunos de sus partidarios afirmaron más tarde que cuando firmaron el credo habían insertado un ápice, una pequeña i en la palabra griega, y la cambia de homoousion a moiousion. Y la palabra homoi significa similar, por lo que dijeron: nosotros realmente no dijimos que él era de la misma sustancia con el Padre, nosotros dijimos que era de sustancia similar con el Padre. Y es probable que en realidad no hicieron tal cosa, pero afirmaron más tarde que lo hicieron. Y lo que la iglesia descubrió es que entonces, después de Nicea, en lugar de tener dos partes, ahora tenían tres. Eso va a menudo con el resultado de un concilio de la iglesia, cuando se intenta resolver una división. Por lo que usted tiene la ortodoxia de Nicea y tiene lo que dicen los homoousion, la misma sustancia. Luego los semiarrianos, como fueron reconocidos, que dicen homoiousion, sustancia similar. Y luego tiene a los arrianos radicales que dicen heterousion, una sustancia diferente.
Y usted tiene estos partidos ahora, una especie de guerra el uno contra el otro. Constantino no está feliz. Y con el tiempo Constantino se convence por los semiarrianos que esta es una especie de batalla en una taza de té y la mejor manera es obligar a todos a unirse de nuevo. Y eso es lo que ordena Constantino. Todo el mundo debe llevarse bien. El problema es que para que todos vuelvan a estar juntos, Atanasio, ahora obispo de Alejandría, tenía que levantar la excomunión contra Arrio. Y adivinen qué, se niega a hacerlo. E imaginen que entonces él es exiliado y depuesto por el emperador, y un nuevo obispo se puso en su lugar para hacer lo que el emperador le dijera que hiciera, y por lo tanto iba a ser una gran ceremonia para Arrio el ser recibido de nuevo en la iglesia, porque la pena de excomunión sería levantada oficialmente y sus partidarios estarían todos muy emocionados, y la noche antes de que eso sucediera, Arrio muere. Y Atanasio y todos sus seguidores dicen, ¿lo ves? Dios lo hirió. Y los partidarios de Arrio decían, ¿ves? Atanasio y sus seguidores lo envenenaron. Eran tiempos salvajes en aquel entonces. No sabemos a ciencia cierta lo que pasó, pero es muy poco probable que Atanasio lo envenenara o a alguien como él. En cualquier caso, Arrio ahora se elimina, pero la controversia no se resuelve. Esta lucha sigue en curso, este problema sigue en curso. Y por otros 50, 60 años, en un sube y baja, Atanasio se entra y sale de su oficio. Emperadores van y vienen, y los diferentes tomarán diferentes lados. Los 3 hijos de Constantino tendrán éxito en diversas formas con el trono, y luego morirán. Y un sobrino de Constantino llegará al trono en la mitad del siglo, conocido en la historia como Juliano el Apóstata. Juliano fue criado como cristiano, y parecía ser un cristiano, pero al momento en que llegó al trono, renunció al cristianismo y trató de restaurar la antigua religión pagana. Él fue el último emperador pagano de Roma, y Juliano decidió que la mejor manera de arruinar el cristianismo era dejar que todos los cristianos o grupos de cristianos lucharan entre sí lo más abiertamente posible, y Juliano en ese sentido fue astuto al respecto. También él quería revitalizar el judaísmo tanto como fuera posible, y Juliano exhortó a los judíos para que se reunieran y reconstruyeran el templo en Jerusalén, y dedicó un poco de esfuerzo para iniciar el proceso de reconstrucción del templo. Un historiador cristiano de la época afirma que cuando fueron a cavar el monte del templo, fuego salió de la tierra y mató a los que trataron de reconstruir el templo. Indiana Jones debería haber estado allí. Habríamos sido capaces de averiguar exactamente lo que pasó, pero este es un tiempo salvaje bajo Juliano. Solo reinó unos 4 o 5 años y pudo haber hecho mucho daño a la causa cristiana, pero Él murió, y en su lecho de muerte se supone que dijo, ustedes han ganado, Galileos pálidos. Fue como que él admitió que fracasó en su intento de revitalizar el paganismo y de destruir el cristianismo. Lo que sucedió entonces fue que la ortodoxia comenzó a establecerse, y finalmente un nuevo emperador, Teodosio, en el año 381, llama a un concilio ecuménico de seguimiento, el segundo concilio ecuménico de Constantinopla, y se reitera lo que Nicea había dicho acerca de la ortodoxia. Y este entonces realmente es el momento final de la victoria de la ortodoxia trinitaria. Es en este momento en que la Iglesia ha llegado sólida, claramente y de manera irrevocable a aceptar la doctrina de la Trinidad. Ahora, eso no quiere decir que cuando los testigos de Jehová llaman a tu puerta y dicen, bueno, la Trinidad no está en la Biblia y la doctrina de la Trinidad es solo un desarrollo tardío, eso no quiere decir que los primeros cristianos no creían en la Trinidad. Lo creían, pero es decir que este es el momento en que la ortodoxia trinitaria también triunfa.
Ahora entiendo que R.C. hizo una serie llamada El Misterio de la Trinidad, y la Trinidad como una doctrina puede ser difícil, ¿no? A veces es una doctrina difícil de explicar a la gente, y lo hemos visto que en algunas de las críticas del Islam contra el cristianismo, bueno, dicen creer en un Dios, pero realmente tienen 3 dioses. Y es difícil de explicar a extraños, a veces difícil de comprender realmente como conocedores de la doctrina de la Trinidad. Pero una cosa a la que tenemos que aferrarnos es que la Biblia enseña la doctrina de la Trinidad, y esta es clara y sencilla. Eso no quiere decir que no hay muchas cosas que explorar y un montón de maneras en las que tenemos que profundizar nuestra comprensión de la Trinidad, pero cuando hablamos de la Trinidad decimos, hay un solo Dios. No nos comprometemos, eso es lo que enseña la Biblia y eso es lo que creemos, hay un solo Dios, solo hay un Dios. Pero si nos fijamos en la Biblia, tenemos muchos versículos que dicen muy claramente, el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Esas declaraciones son claras en el Nuevo Testamento. También nos encontramos claramente en el Nuevo Testamento. El Padre no es el Hijo, y el Hijo no es el Espíritu, y el Espíritu no es el Padre. Por lo que muy claramente tenemos en la Biblia todas las piezas del trabajo críticas de la doctrina de la Trinidad. Un Dios, 3 personas que son divinas, y las personas son distintas entre sí, pero sigue siendo un solo Dios. Ahora, el misterio es que no podemos explicar claramente cómo eso puede ser, pero las piezas individualmente son muy claras y sencillas. Y el hecho de que no podamos explicarlo no debería ser una sorpresa tan grande. ¿Qué creen? ¿Que no podamos entender a Dios? Eso no es una gran sorpresa. De hecho, se sabe cuando usted hace una pausa y piensa en ello. La mayoría de cosas que decimos acerca de Dios en realidad se reducen a decir, Él no es como nosotros, somos finitos. Esto significa que somos limitados en el tiempo y en el espacio, y decimos, Dios es infinito. ¿De verdad entienden el infinito? Si lo entienden, hablen conmigo después, porque yo no lo entiendo. Lo infinito realmente no es finito. Somos finitos. Entendemos eso y entendemos que Dios no es finito, aunque exactamente lo que significa no ser finito está más allá de nosotros. Estamos atados al tiempo y Dios es eterno, lo que significa que Él no es de duración determinada, pero exactamente lo que significa que no sea de duración determinada está más allá de nuestra experiencia. Podemos hablar de ello, podemos tener ideas al respecto, pero no podremos comprenderlo completamente. Tampoco lo que sería ser omnisciente, que lo sabe todo, de tener todo el poder, ser, como los teólogos lo ponen, inmenso, o llenando todas las cosas sin ocupar ningún espacio. Todas estas cosas son verdad acerca de Dios que derivamos de la Escritura, pero en cada una de ellas se reconoce que van más allá de lo que podemos entender acerca de Dios. Por lo tanto, no deberíamos sorprendernos de que su existencia trinitaria va más allá de lo que podamos entender completamente. Atanasio no estaba defendiendo un principio racional. Él no estaba usando una teología técnica para establecer el reino de la racionalidad. Él estaba basado en la Biblia. Estaba basado en la plenitud de lo que la Biblia dice acerca de Dios y de Jesús. Y es por eso que esta ortodoxia de Nicea realmente ha resistido el paso del tiempo y ha servido a la iglesia también. Así que hemos llegado al final de esta conferencia y vemos la importante comprensión a la que se ha llegado acerca de Jesús en su relación con Dios. Y en la próxima conferencia vamos a volver a mirar la lucha de la iglesia para entender a Jesús en su relación con la humanidad. Si Jesús es plenamente Dios, ¿qué implica eso acerca de su humanidad? Y eso es lo que veremos la próxima vez. Gracias.